Ok, listo. Bueno, entonces mencionábamos que el último método de planeación agregada que íbamos a ver en esta clase tiene que ver con la programación lineal. Y para quienes ya están llevando investigación de operaciones 1, que es justo una de las materias del semestre, quiero pensar que ya empezaron a verlo. ¿Alguien ya lo está llevando o ya terminó de ver programación lineal en investigación de operaciones 1? Ya estoy llevando y ya terminé de ver la parte de programación lineal. Ok, Sí, profe, ya. perfecto. Digo, les va a servir más para tener un poco la sensibilidad de ese método y la complejidad que puede implicar, ¿no? Para aquellos que todavía no llevan investigación de operaciones, bueno, les vamos a comentar un poco de qué trata y al final de cuentas veremos la solución óptima, ¿no? Esta simulación la hice hace unos 3 semestres. Sinceramente no veo el caso de que lo respondamos paso a paso, porque al final de cuentas muchos de ustedes apenas están llevando programación lineal o ni siquiera tienen la materia, pero bueno, básicamente lo que ven en investigación de operaciones 1 a través de programación lineal es un problema donde se tiene una función objetivo que les mencionaba desde la sesión pasada, básicamente un problema de planeación agregada. Estamos buscando hacer el plan que minimice nuestros costos, pero que garantice ciertas restricciones, ¿no? Entonces, el modelo de programación lineal funciona a partir de una función objetivo de diferentes variables lineales, por eso se llama programación lineal. Todas las variables se expresan de forma lineal y cada una de estas variables puede tomar un valor distinto, sujeto a diferentes restricciones que nos dé el problema. Y entonces, bueno, se busca a través de diferentes iteraciones llegar a un punto óptimo, ¿no? Que en este caso sería minimizar la función de costo. Vamos a verlo en un momento más, pero observaciones que quiero compartirles acerca de la programación lineal y con la experiencia que tengo en planeación de la producción. ¿Sí? Algo que tiene este tipo de método al momento de planear una producción es que, si bien va a buscar la solución óptima, lo asume para variables que se mantendrían o bajo restricciones que se mantendrían a lo largo del tiempo, ¿no? Hoy en día, y ustedes lo saben, el entorno es muy volátil. Lo pueden ver en los precios de las materias primas, costos de diferentes tipos, o incluso a nivel de personal, de mercancías, de inventario, ¿no? Todas estas variables se pueden estar moviendo y el hecho de que cambien las variables implica actualizar los métodos, ¿no? Entonces, en mi experiencia profesional no es el mejor método debido a la volatilidad que tienen los escenarios y de alguna manera la programación lineal define que ciertas restricciones se mantendrán fijas durante cierto horizonte de tiempo, ¿no? Entonces, aquí en la presentación, dentro de los diferentes incisos que tenemos, es un problema clásico de la programación lineal, es la asignación óptima de los recursos basado en una serie de restricciones. Este método en la práctica es pocas veces usado en el sector empresarial, pues implica diferentes supuestos que no siempre se cumplen, como la linealidad, proporcionalidad de los costos de producción, de almacenamiento, etc., ¿no? Puede llegar al punto en el cual necesitemos un nuevo almacén, ya no solamente es incrementar posiciones dentro de nuestro almacén, sino requerimos uno nuevo. Seguramente ahí tenemos brincos de costos importantes, ¿no? Entonces la linealidad ya no se cumplirá tan fácilmente en nuestro modelo. Otro, debemos de considerar todas las variables significativas para el modelo, ¿no? Si en algún momento alguna variable la perdemos de vista, podríamos, o no la modelamos bien, podríamos incurrir en costos altos dentro de este modelo. Y por el inciso anterior, si se emite exactamente una variable significativa, la asignación puede resultar una asignación costosa, ¿no? Entonces,
Por ello es importante tener experiencia en la asignación de los recursos, el control de la producción. De lo contrario, se pueden tomar decisiones erróneas. ¿Sí? En general, les puedo decir, alguien que planea la producción a este nivel, de definir recursos de producción, de si contratamos más empleados o si subcontratamos el servicio de una maquila para completar una capacidad de producción, si ampliamos alguna línea de producción, etcétera. Son decisiones que normalmente toma gente con experiencia ya en el área, ¿no? No es algo que se tome a la ligera porque justamente compromete recursos a un mayor plazo, ¿no? Y es una cantidad de recursos mayor. Y lo que les digo, el entorno puede cambiar moviendo las restricciones del modelo y entonces la solución obtenida ya no será óptima, ¿no? Entonces, algo que podríamos haber dicho es la mejor solución posible. Bueno, desafortunadamente, si las variables cambian, puede ser que ahora nuestra solución óptima ya sea una subóptima, ¿no? Entonces, vamos a ver de ejemplo cómo es que se modela el problema que veníamos viendo en la clase y ya después pasamos a ver el detalle del costo, ¿vale? Entonces, si pueden ver aquí mi pantalla, esta es la función de costo que se obtiene a través de la programación lineal, ¿sí? Veníamos de costos alrededor de $500,000, ¿no? Ahora son $379,000 este plan de producción. Sin embargo, para llegar a identificar cada una de estas variables de cantidad de trabajadores que se van a requerir mes a mes y el cierre de cada uno de los inventarios, se requiere un modelado con todas estas restricciones y variables, ¿no? Por ejemplo, tenemos una primera restricción donde estamos buscando W es la cantidad de trabajadores en el periodo 1, ¿sí? W0 es la cantidad de trabajadores con la que arrancamos todo el año de simulación que nos pedía el ejercicio de la clase pasada. H es la cantidad de individuos a contratar y de la cantidad de individuos que se despiden, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos dice es una condición para el personal en el primer periodo es que los empleados con los que estoy en el periodo 1 menos con los que contaba en un periodo atrás, menos mis contrataciones más mis despidos, tienen que ser igual a 0, ¿no? Entonces, esa es solamente por un solo periodo. Si ustedes observan, teníamos 6 periodos a simular, ¿no? Eran los 6 periodos que teníamos un pronóstico de demanda, ¿sí? Y que por cada periodo habría que estar generando una simulación, ¿no? Al final de cuentas, estas son igualdades que son lógicas. Si contrato, bueno, si tenía cierta plantilla de inicio y ahora tengo cierta plantilla al final, involucra que tengo más y menos entre despidos y contrataciones. Y esas son igualdades que se planean, ¿no? Sin embargo, esto es solamente para 6 periodos. Si en algún momento requiero añadir un periodo adicional, bueno, pues habrá que añadir una nueva restricción, ¿sí? Y pedirle a la herramienta, que en este caso fue a través de Solver en Excel, que vuelva a incluir ya no solamente las 6 primeras restricciones, sino incluir una séptima, ¿no? Luego, existen las restricciones a nivel, o más bien, sí, son restricciones porque al final de cuentas tienen que garantizarse estas igualdades de inventario y producción, ¿sí? Entonces, inventarios iniciales y todo el balance de inventario que hicimos en nuestros modelos de revisión, pero no de revisión, de fuerza laboral constante o la estrategia de cero inventario. Y recordarán, tenemos que el inventario
inicial en el periodo, más una producción en ese periodo, menos el inventario al final del periodo, tendría que sumar pues la producción, o mejor dicho, la demanda del primer periodo, ¿no? Entonces, aquí son igualdades que nos van a garantizar que en todo momento cubramos la demanda, ¿sí? 1280 era la demanda pronosticada para el primer periodo, 640 es la demanda de nuestro segundo periodo, y así teníamos cada una de las demandas. Entonces, lo que tenemos que asegurar es que nuestro balance de inventarios garantice cubrir las demandas pronosticadas, ¿vale? Y entonces, nuevamente aquí, ¿qué va a ocurrir? Si agregamos un nuevo periodo, hay que agregar una nueva variable, ¿no? Entonces, observen tan solo para hablar de balance de inventarios y el balance que tiene que haber en la fuerza laboral entre contrataciones, despidos, fuerza laboral inicial y fuerza laboral final, ¿sí? Ya tenemos 12 restricciones. Y después, bueno, viene toda la parte de que en este caso P se definía por, claro, la cantidad a producir, ¿no? Y K era la constante de producción. Si tenemos cierta cantidad de empleados, tendrían que producir la cantidad que nos defina una variable de cantidad de producción, ¿no? Entonces se mantienen nuevamente igualdades y vienen otras 6 igualdades porque son 6 periodos. Finalmente tenemos las restricciones de inventario inicial, que esa es una restricción inicial, y la restricción del inventario final al sexto periodo, que era el stock de seguridad, ¿no? Y eso que solamente pusimos este tipo de restricción en el periodo 1 y en el periodo 6. No pusimos ningún stock de seguridad en algún periodo intermedio de la simulación. Entonces se añaden más variables. Y finalmente restricciones de no negatividad, donde, bueno, los inventarios no pueden ser mayores, perdón, no pueden ser menores a 0, o en este caso, como me indica aquí, inventarios y producciones tienen que ser mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, todas esas condiciones, Solver lo que hace es hacer diferentes iteraciones hasta encontrar una solución óptima. Aquí pueden ver que nos termina dando los valores de inventario inicial en el segundo periodo, en el tercer periodo, en el cuarto periodo, en el quinto periodo, en el sexto periodo también, ¿no? Y cada una de esas variables tiene que ser calculada. Lo que yo les digo es, en la práctica, estas variables, y como lo vimos, solamente consideraban costos de despidos, de contratación y costos de mantenimiento del inventario, ¿no? Sin embargo, estamos dejando de lado, por ejemplo, el costo del salario, ¿no? Ahí podría entrar una nueva variable en el modelo, el salario de las personas que contratamos. Eso implica un costo adicional. Estamos dejando de lado lo que les decía. ¿Qué pasa si la capacidad propia de la empresa no me es suficiente y tengo que salir a maquilar con alguien más que produzca por mí? Tendré que pagarle por la producción, tal vez de alguna manera me simplifica la producción, pero los cálculos, pues tendrá que entrar una nueva variable cada periodo de cuánto tiene que producir ese maquilador, ¿no? Entonces, los problemas de programación lineal realmente se pueden volver eh, muy largos. Si algo cambia, tenemos que ajustar las variables, y para las velocidades en que nos exige hoy en día el entorno laboral para poder definir un plan de producción, bueno, se vuelve muy complicado desde mi experiencia manejar todo esto, ¿no? Quiero hacerles conscientes de algo, y esto me da pie a lo que les iba a decir. La planeación agregada a escala global. Muchas de las empresas, las cuales espero ustedes formen parte o dirijan más adelante,
pues tienen un alcance global, ¿sí? Y esas empresas, pues tienen que considerar pues, que tienen diferentes mercados. No es la misma condición que tiene un mercado americano como el mercado europeo, incluso Asia o Latinoamérica, ¿no? Entonces, imagínense que empezamos a tener restricciones como hay regulaciones, por ejemplo, en cierto país que implican construir inventarios adicionales porque durante un tiempo no les van a permitir importar los productos. Entonces, habrá que construir un escenario que contemple esta excepción, ¿no? ¿Qué otras situaciones llegan a ocurrir dentro de la planeación de la producción de plantas que son globales? Bueno, ejemplo, el tipo de cambio, ¿no? Me llegó a pasar, y bueno, seguramente durante su etapa en la vida han oído de algunas crisis económicas. Por ejemplo, una de esas crisis fue la crisis en Argentina, donde el tipo de cambio de un día a otro se elevó, ¿no? Una devaluación. Entonces, los costos que se pudieron asumir para producir a escala global y cierto escenario donde tal vez Argentina debería de importar el producto para ciertos volúmenes, al momento en el que hay una devaluación, se les encarecen los productos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la demanda si normalmente se te encarece de manera importante un producto? ¿Qué harían ustedes? Entonces, profesor, ¿podría repetir la pregunta? Sí. En el caso de una devaluación, por ejemplo, ¿qué pasaría con la demanda de un producto? ¿Qué esperarían que pasara? El producto se importa, ya no lo piensen aquí en Argentina, piensen en México. El producto viene de Estados Unidos Pues y te costaría genera más, ¿no? un O sea, costo. si lo importas, te costaría más, más dinero poder obtener el mismo producto, ¿no? Es Entonces, correcto. supongo que todos tus costos se elevarían, al menos los de materia prima o no sé cómo se dice. Correcto. Muy buena observación. De hecho, sí, Rodrigo. O sea, se te elevan tus costos para ti que lo compras, que lo importas. Y entonces, ¿qué pasará seguramente con la demanda? Pues tendrá que disminuir, ¿no? Será un poco más conservadora. Si es un bien indispensable, aun cuando lo necesites, pues no buscarás tener tal vez inventarios de seguridad y demás. ¿Por qué? Porque no hay liquidez en las empresas o en ti mismo como persona, ¿no? Ejemplo, cuando piden algo de Amazon eh, que venga importado de cualquiera una de estas plataformas, ¿no? Si el producto es importado, van a ver un precio un día y al día siguiente van a ver otro, ¿no? Y si se les elevó un 30%, tal vez pensarán en, tal vez mejor ahora ya no lo compro y me espero a ver si algo, si viene una promoción más adelante, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, si cambia la demanda en un escenario como el que hablamos de la programación lineal, se vuelve complicado generar diferentes escenarios rápidamente y además, pues, obviamente que si requieren más análisis, más detalle en el modelado, pueden propiciar más errores, ¿no? Entonces, por eso la gente que normalmente planea las capacidades de producción es gente que tiene experiencia, que tiene feeling de situaciones que pueden ocurrir, ¿vale? ¿Qué más pasa? Por ejemplo, a nivel global, lo que les decía, regulaciones específicas de cada país que impacten variedades de producto a demandar, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, se dice que la Coca-Cola, o bueno, la cerveza modelo en México no es la misma que se vende fuera del país, ¿no? Eh, Pensemos que es por cierta cantidad de ingredientes que tiene la cerveza en México y que no están autorizados en Estados Unidos o en la Unión Europea. Eso va a implicar, y ustedes ya lo vieron cuando hablamos de los modelos de lavadoras, implica tener más modelos a producir. Si tenemos más modelos a producir, hay ciertos modelos que implican
menos recursos y otros más, ¿no? Lo hablamos en horas hombre, ¿no? Entonces, tal vez cierto modelo, así sea en este caso de la cerveza, porque es una botella diferente, de llenado, de menor capacidad, porque se les tienen que agregar más etiquetas, entonces eso varía el tiempo de producción por cada botella, etcétera. Implica una variación en los recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues cada mercado puede tener sus especificaciones y todo eso impactar a la productividad de nuestras plantas, ¿no? Y también las preferencias que, por ejemplo, en ropa, no es lo mismo una talla de un mexicano que una talla tal vez de un europeo, que normalmente son tallas más grandes, o de un americano, ¿no? Ya sea por temas, si quieren, de genética, la estatura, el mismo sobrepeso, etcétera, puede implicar diferentes tallas. Si tenemos diferentes tallas, nuevamente son diferentes modelos a fabricar, ¿no? Y si tenemos un mix de producción diferente, como lo veíamos en el caso de las lavadoras, al principio de la planeación agregada, pues implicará nuevamente otro mix de productos, mayor tiempo o menor tiempo en fabricar ciertos productos. Y bueno, todo eso de alguna manera impactar en la cantidad de unidades que se pueden producir en un día, en un mes, en un año, ¿vale? Y con ello cambiar la capacidad que necesitamos. Entonces, pues más aún cuando tenemos una programación lineal, si las producciones llegan a tener tantas variables a considerar, la programación lineal se vuelve más compleja, ¿vale? Entonces, vamos a ver la solución, finalmente, cuál es la solución óptima dentro del modelo que vimos, pero sí les quiero dejar en claro que en mi experiencia viendo producciones a nivel global, eh, por un lado, la programación lineal debe de usarse con mucho cuidado si se piensa modelar y buscar óptimos, ¿no? Seguramente hay software que lo pueden lograr. eh, Sin embargo, bueno, al menos yo no he tenido la experiencia de que el software te resuelva todas las situaciones. Dos, requiere una persona con experiencia para que tenga esa conciencia en los números. O sea, hay resultados que te puede arrojar la programación lineal o un software que pueden estar fuera de lo habitual. Y si no hay una persona que tome decisiones, que tenga experiencia, puede irse simplemente con el resultado que le da un sistema y no cuestionar un poco con base en su experiencia, en tendencias que ha observado, no cuestionaría tanto un resultado de un software, ¿no? Y entonces pueden venir costos o decisiones elevadas. Vale, entonces, a ver chicos, aquí está la solución óptima eh, del modelo que veníamos viendo. Si recuerdan, esta era la demanda pronosticada en cada uno de los meses, 1280, 640, 900, 1200, 2000 y 1400, con las condiciones iniciales de un inventario inicial de 500 unidades y 600 unidades al final del periodo de planeación. Es lo que nos piden mantener en inventario. ¿Cuál es la decisión final? Que se contraten prácticamente 273 empleados o que tengan 273 empleados en el primer periodo y que no se cambie la fuerza laboral hasta el quinto periodo. En ese quinto periodo, de traer 272 empleados, brincamos a 737, ¿sí? Lo que implica esta cantidad de contrataciones y finalmente mantenerlos todavía un mes más, ¿no? Con todo eso, pues tuvimos 465 despidos a lo largo del, perdón, contrataciones a lo largo de los 6 meses del horizonte de planeación, 27 despidos en todo el horizonte de planeación y los inventarios con los que nos quedamos al final de cada periodo y que involucraban un costo suman 1,498 piezas, ¿vale? Con esta restricción de que al final solamente nos quedan 600.
Entonces, el costo al final son $379,000, que comparado con lo que veníamos haciendo en la clase anterior, ¿sí? Tuvimos soluciones de $569,000 y $580,000. Entonces, si hay un beneficio, ustedes lo pueden observar y no es nada despreciable. Estamos hablando de tal vez un 25% menos de lo que nos está costando, incluso tal vez más, la solución óptima, ¿no? Entonces, el no tener una solución óptima implica un costo bastante elevado, pero ya vimos la complejidad conforme se aumentan variables, ¿no? Y dijimos que este modelo simplemente está considerando 3 variables importantes de costo: contratación, despidos e inventarios, ¿no? Entonces, finalmente, la programación lineal sí nos va a dar soluciones óptimas, pero sí les advierto que debemos de tener en consideración todas las advertencias que teníamos en la presentación, ¿vale? Hasta aquí, chicos, preguntas. Por ahora todo bien. Bien. ¿Alguien pregunta? Ok. Bueno, si no hay preguntas, chicos, vamos ahora a resolver el siguiente problema. Nuevamente tenemos que generar el plan de producción, la producción agregada, para estos escenarios. Entonces, les estoy dando aquí todos los datos que requerirán de manera similar a como hicimos el ejemplo en la primera clase. Tenemos estos pronósticos, en particular en el mes 7, que nos está advirtiendo y pensamos que estamos arrancando el año, ¿no? Entonces, tenemos que generar la planeación de todo el año de la capacidad de esta planta y sabemos que por regulación vamos a tener una demanda pico en el 7 o un pronóstico que nos va a requerir una alta producción en este mes 7, ¿vale? Entonces, si la demanda que nos va a anticipar Europa es tal que incluso duplica algunos de nuestros meses, ¿no? Triplica incluso, debemos de determinar qué cantidad de empleados va a ser necesaria, los costos de nuestros inventarios, de despido y contratación y de sueldos, porque en esta ocasión tenemos estos cuatro costos: inventarios, salarios y contratación, ¿vale? Entonces, lo que les voy a pedir es que obtengan un plan de producción por la estrategia de fuerza laboral constante, ¿vale? En este caso, pudiendo haber faltantes, ¿no? Aquí se los indico, pudiendo haber faltantes. Entonces, teníamos un método de iteración que vimos la clase pasada, donde en general es sumar toda la capacidad, sumar toda la demanda requerida, demanda neta, y dividir demanda entre capacidad de producción, ¿no? Y eso nos daba una plantilla laboral que era capaz de cubrir toda esa demanda neta a lo largo del periodo con posibilidad de faltante. Luego, les pido también obtener el plan de producción por la estrategia de cero inventarios.
¿vale? En este caso, ¿qué va a implicar? Que variemos constantemente con cada uno de los periodos, la fuerza laboral, la cantidad de empleados, a fin de tener solamente el inventario justo en el momento en el que lo vamos a requerir. Y finalmente, de ambos planes, calcular el costo de la producción, ¿vale? Entonces, ¿qué va a implicar esto? Pues que asuma costos de contratación, despidos, salarios y mantenimiento del inventario, ¿vale? Todo eso sumado nos dará el costo y veamos qué solución nos da un mejor costo para poder identificar una solución, si no la óptima, pues una solución factible a este requerimiento de demanda, ¿vale? Así que chicos, son 7:49. Si les parece, y esto es por 2 participaciones, revisamos 7:15, cómo es que van, y a las 7:40 esperaría que al menos tuvieran una solución factible en cualquiera de estos 2 escenarios, ¿vale? Los primeros 3 en terminar tienen 2 puntos de participación. A las 8, ¿no? Bueno, 8:15, 8:40, ¿no? 8:15, perdón, sí, 8:15. Vemos su primer avance y 8:40 esperaría que ya tuvieran resuelto el ejercicio. Sí. Si lo requieren, pueden ir a la presentación de la clase, ¿no? Y aquí tenemos las maneras de evaluar la fuerza laboral necesaria en cada una de las estrategias. Plan de cero inventarios, estrategia de fuerza de trabajo constante, sin faltantes, que en este caso no se la estoy pidiendo, y la fuerza laboral constante, con posibles faltantes. Y en este caso, chicos, estoy notando falta un dato, que es el de días laborables. Asuman que para todos los meses
Los días laborables son 24, por favor. Oiga, profe, y para sacar K, ¿no necesitamos una referencia de cuánto produjeron en ciertos días? No, aquí le estoy dando el factor de producción por empleado al día, Ah, que es ok. 0.2. Gracias.
Y por favor, pueden poner de silencio a su micrófono.
Profesor, en el primero, ¿no hace falta los empleados necesarios? Más bien tú tienes que determinarlo. Si tienes la tasa de producción por empleado y sabes la demanda que vas a tener del producto, Ah, ok. entonces habría que contratar. Ujú. O sea, asumimos que de inicio no hay empleados. Se refieren a la cantidad de empleados al inicio. Sí, sí, sí. Buen punto, no se tienen. Ok, vamos a asumir que hay, y esta es una condición inicial, que hay 300 empleados contratados, ¿vale? Como condición inicial, que es la cantidad de empleados al inicio del periodo uno, ¿no? Entonces definan si es que en algún momento tienen que contratar o despedir, sobre todo en el caso de la fuerza laboral constante, implica que en todo el horizonte de tiempo van a tener la misma cantidad de empleados, entonces prácticamente que mueven su planilla laboral en un solo mes y después se mantiene constante.
Ok, chicos, ¿cómo van? ¿Alguien ya tiene el primer escenario? Con fuerza laboral constante. Creo que ya lo tengo yo. Ok. am, a ver, hagamos lo siguiente. Ya tienes el primero, porque no quiero retrasarte, al final de cuentas la participación es por los dos. Sí, de hecho, bueno, creo que ya tengo los dos. ¿Ya tienes los dos? Ok. Sí. Bueno, a ver, si quieres, nada más vamos a hacer unas observaciones antes de que te los muestres. ¿Cómo van los demás? ¿Alguien más ya terminó? ¿Alguien ya terminó el -1? Yo también creo que ya tengo los dos, profe. Ok. Yo hice el primero, pero creo que igual tengo ahí unos errores. Lo ando checando apenas. Ok, entonces, bueno, vamos a esperarnos un momento, ¿vale? Para ver sus resultados. Una observación solamente para el de fuerza laboral constante, ¿no? Tienen que considerar que en algunos periodos hay faltantes, entonces lo que no produzcan, o mejor dicho, los faltantes que se les queden de un periodo, tendrán que estarlos recuperando en periodos posteriores, ¿no? Esto en APIX le llaman backorder, ¿no? Y es un término muy común en la industria hablar de backorder. Backorder son las órdenes que están atrasadas y que no se pueden suministrar, ¿vale? Entonces, en este caso, los faltantes de inventario que tengan tienen que ser parte de su balance de inventario del periodo posterior, ¿no? Algo que mencionamos la clase pasada, pero por si no lo han considerado, para que lo consideren. Finalmente, tenemos ciertas restricciones que hay que garantizar y es tener un inventario mínimo al final del periodo. Y en el caso del primer modelo, que es fuerza laboral constante, tener la misma plantilla a lo largo de todos los 12 periodos. Vamos a dar un momento más, si ya los terminaron. Ya también con los costos de mantenimiento de inventario, costo de contratación, despido y salarios. Si no los tienen, por favor, también considérenlo. Es nada más contratación, despidos e inventarios, ¿verdad? ¿O hay otro? Contratación, despidos, salarios e inventarios. Ok. Bueno, gracias. De nada.
Profe, ¿Ok? si por ejemplo me sale un valor de 477.4, ¿lo redondeo hacia arriba o lo dejo en 477? Ah, ¿te refieres por el número de empleados? Ajá, Sí, redondearlo al entero inmediato superior. ok, gracias. De nada.
Que si pueden ir anotándose los que ya terminaron, por favor, conforme vayan terminando. Para tener el registro de quién terminó antes. Que veo que ya hay 4 que respondieron. Vamos a ir viendo entonces qué fue lo que hicieron. Digo, para los que están por terminar, igual pueden comentarlo. De momento les digo a Jorge que anotaste Víctor y Emilia, este mismo Isaac, que ya los terminaste. Mándenmelo al correo de la clase, alejandro.penaflor.clases.psp, para que por favor los considere, ¿no? Y ahorita que veamos las respuestas, si no fue el primero, pero el segundo ya lo tiene bien, la escala se ajusta, ¿vale? Para las participaciones. Si hay alguien más que ya lo haya terminado, igual anótese y mándemelo al correo de la clase, y en esta secuencia les iré dando las participaciones, ¿vale? Entonces, bueno. Jorge, si nos puedes mostrar entonces qué fue lo que hiciste para el primer modelo. ¿Cuánto les da
como costo total del plan a los que ya se anotaron. Para el de estrategia de fuerza laboral con posibilidad de faltantes, ¿Sí? a mí me dio 3.320.496. Ok. ¿A todos les dio lo mismo? Iba por los 3 millones, pero yo tengo otros datos. A mí me dio 3.395.952. A mí 3.320.496. Ok. ¿Cuánto les da el costo de contratación de fuerza laboral constante? A mí me dio 213.600. A mí igual. A mí también. Ok. Igual. ¿En despidos? 0. 0. 0. Correcto, no hay despidos. ¿De salarios? A mí me dio 2.868.000. A mí también. Ujú. A mí igual. Ok. ¿Y en inventarios? Me El dio mantenimiento del inventario. 283.896. A mí me dio distinto. Y yo también tengo otro costo. El costo de mantenimiento está en 30 pesos por unidad, ¿no? Toda unidad que te sobre al final del periodo te debería dar, bueno, un costo de 30, ¿no? Una pieza son $30, por así decirlo, en costo de inventario. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver qué fue lo que hizo Jorge, porfa. ¿Eres capaz de mostrarnos por favor tu pantalla? Sí, solo que estoy entrando con otra compu donde hice el ejercicio, si me da chance de entrar. Ok, o si no lo vamos viendo con alguien más, con Víctor, si quieres. No, o sea, ya estoy en la sala de espera, de hecho. Ah, ok, vale. Recording in progress. Un segundo. Ujú. Ya sé mi pantalla, ¿verdad? Ya se ve. Ah, listo. Bueno, pues lo que hice fue poner de inventario inicial el inventario al cierre del año previo, que es el de 500. Luego la demanda neta, hice la demanda pronóstico menos el inventario inicial. Después, para la producción, calculé los días laborales por el número de empleados, por el factor de producción por empleado al día. Y después, para los empleados, bueno, hice la fórmula que nos dio la otra vez, que es la de la suma de la demanda neta entre los días multiplicado por el factor de producción. Ok. Y me dio de 477 punto y algo, lo pasé a 478. Luego aquí pues, las contrataciones es la diferencia entre los empleados que teníamos más los que necesitamos. Los despidos en 0 y multipliqué el número de empleados que tenemos cada mes por el salario que nos dio. Salarios mensuales de 500. Y luego para la parte de los inventarios, pues nada más sumé todos los que teníamos, considerando lo que dijo de los faltantes y eso. Y los multipliqué por los costos de inventario de 30 que nos dio al principio. Igual para las contrataciones con su respectivo costo, para los salarios y al final pues las Creo que ya convocatorias. estoy viendo qué es lo que está pasando. Ujú. A ver, 7.963. ¿Puedes darle doble clic a esa fórmula? ¿En cuál, perdón?
En la fila es el L17, que es el total de inventario final. ¿Eso empiezas? Ok. ¿Vale? Estás sumando positivos y negativos, ¿no? Ok. Un inventario negativo en realidad no existe. Quiere decir que no tienes inventario. Ok. O sea, no tienes piezas en el almacén. No existen menos 5 piezas dentro del almacén, ¿no? Ya. Entonces, Debería sumarlos aquí. sería solamente los casos en los que tienes un inventario positivo. Ujú. Así sería entonces. Sí. Ya vi. Así, ¿no? Ujú. Y te da 3.610.000. Ujú. Sí, eso es correcto, ¿no? Ok. Entonces, seguramente a tus compañeros que tampoco les está dando 3.610.000, porque asumieron algún negativo por ahí en el balance de inventarios, ¿no? Entonces, algo bien importante, chicos, en este plan de producción, por eso es estrategia laboral con posibilidades faltantes. ¿Qué es lo que pasa? Que definimos una fuerza laboral que va a ser constante en todos los meses, ¿no? O sea, no queremos despedir y contratar gente, ya mencionamos todo lo malo que puede tener, desde temas de huelgas, ¿no? Por inconformidad de las personas, curvas de aprendizaje, etcétera. Entonces, tu empresa, digamos, que es un poquito más responsable, dice, voy a dejar mi plantilla con la que arranque el año todo el año, ¿no? Entonces, eso implica contratar en el primer mes de 300 empleados que había al iniciar el año, pasamos a 478. Hay 178 contrataciones y después de eso ya no movemos la plantilla laboral. Los periodos en los que nuestra capacidad de producción es más elevada van a compensar los periodos en los que tenemos picos de demanda, ¿sí? En este caso, José, ¿me puedes ayudar a graficar el pronóstico que tienes, por favor? ¿Perdón? ¿Me puedes ayudar, por favor, a graficar el pronóstico que tienes? Perdón, Jorge. El pronóstico de La las... demanda, sí. Ah, vale. Exacto. Solamente te los grafique como una línea, ¿no? Ok. ¿En esta? Una No. línea. ¿En este o en el...? No, de línea, por favor. Bueno, eso puede funcionar. Ok, es tu pronóstico. Pero es que no te va a dar la demanda. Tienes demandas netas negativas, ¿verdad? En tu tabla. De las demandas netas, sí. Ujú. Mm, Vamos a hacer... Ok, es que lo que quiero es que sea visual esto. Entonces, puedes al lado de salarios, por favor, colocarte otra vez demanda neta. No, salarios. Al lado de salarios, columna P. Ah, ya. Sí. Ajá. Al lado de la columna P. Ajá, pero ahorita no quiero que lo pegues, o sea, solamente el encabezado. Que diga demanda neta, si quieres poner demanda neta 2, ¿no? Ah, ok. Ujú. Porque como lo tienes con operaciones, pues tu demanda neta se está moviendo, ¿no? Pero veamos en realidad lo que requieres por cada periodo, ¿no? Entonces, para el primer periodo tú requieres, si lo bajas tantito la gráfica para que esto no nos estorbe, por favor. Y regresa tantito. Ándale, entonces en Q5, ¿no? Tu demanda neta para el primer periodo, si tienes 500 unidades en inventario al arrancar el periodo 1, ¿de cuánto es? Sería la de 500, ¿no? Es igual ok, pronóstico menos inventario inicial. Ajá.
¿no? Ok, ya no tienes faltantes previos. De acuerdo, entonces ese es tu demanda neta, ¿no? Para el siguiente periodo, no lo arrastres, porfa, porque todavía no sabes. El siguiente periodo, que se supone que, o sea, ahí solamente requieres cubrir 500, ¿no? Para el siguiente mes requieres cubrir tu pronóstico, que son 2,500. Ajá. Ujú. Y bueno, en este caso todavía no tenemos un inventario, ¿no? O sea, no nos están pidiendo un inventario de seguridad, simplemente nuestra demanda neta es el pronóstico. Eso se va a cumplir hasta tu periodo 11 y en el periodo 12, va a cambiar tu demanda neta, ¿no? En el periodo 12, en realidad lo que tienes que garantizar es la producción de 700 más el inventario de seguridad, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, es la demanda neta realmente a producir, ¿no? Por condiciones de pronóstico, de demanda y de tu inventario de seguridad que quieres tu empresa, ¿no? Y esto es lo que tendríamos que producir en total. Puedes colocar otra que sea al lado de demanda neta 2, demanda neta acumulada, y entonces ahora sí, suma, bueno, primero iguala el primero, que es igual a 500, ¿no? Y de los demás, pues es igual al de arriba, más estos 500, ¿no? Y así. Ahí tienes toda la demanda neta, ¿no? A final de cuentas, tienes que llegar a producir, en este caso, son 27,500 piezas, ¿no? Tu pronóstico era de, en total, 27,200, entonces está bien porque tienes un inventario inicial y uno final. 27,500 es lo máximo a lo que se va a producir en todo el año. Ahora, ¿qué falta? La producción, sí, la producción generada, ¿no? Entonces, en este caso, igual vas a tener como, pues tienes un inventario final, un inventario inicial. Si puedes colocar al lado de demanda neta acumulada, lo que sea producción acumulada. Entonces, bueno, tu producción en el primer mes es de 2,294. Ahí está. Luego, si vas acumulando las producciones mes con mes, ¿cuánto vas cubriendo? Okay. Llegas a 27,532 y esto es en parte porque tienes por ahí un empleado que en algún momento, digamos que sobra un poquito, pero genera una mayor tasa de producción. Entonces, ahora sí, si graficas, por favor, esas dos variables, demanda neta acumulada y producción acumulada, Sí. por favor. De acuerdo a los meses, ¿verdad? Sí. Yo creo que si los graficas así, seleccionas esas dos columnas, te va a decir 1, 2, 3, 4, pero bueno, ya sabemos que es mes 1, mes 2, hasta el mes 12. Y nuevamente en línea. ¿Así? No, ¿o sí? Está bien. Pero es que te tomó como eje uno de los datos. Yo lo hago Pues, por línea, ¿no? Y yo nada más le agrego la otra serie. ok, si se pudiera como línea, sería mejor. Cambiar tipo de gráfico. Ahí está, excelente. Vale, entonces, ahí podrás sacar las leyendas en el botoncito de más, por favor. Sí.
Vale, entonces ahora sí ya tenemos serie 1 es Esta es la de... la demanda neta acumulada. Exacto. Listo. Y bueno, ya nace un comparativo de producción contra demanda, ¿no? Pero al final de cuentas, vean, chicos, tenemos la línea azul que nos va mostrando cómo va cambiando la demanda acumulada. Si recuerdan en el problema, decíamos que en el mes 7 hay un periodo de demanda extraordinaria más elevada, ¿no? E incluso la pendiente de esa curva azul, pues es todavía mayor, ¿no? Es una pendiente comparado con lo que traíamos, digamos, más vertical que lo que traíamos. Entonces, en esos puntos empieza a aumentarse la demanda y nuestra capacidad de producción, ustedes pueden ver, es una pendiente constante, o sea, la tasa de producción la mantenemos en todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa con los inventarios? Dijimos en la presentación que teníamos, la diferencia entre la demanda neta y la producción, si nuestra demanda neta acumulada va por debajo de la línea de producción, estaremos bien en inventarios. Si va por arriba de esa tasa de producción, tendremos faltantes. Lo que sí ocurre al final, en el mes 12, es que ambos puntos se intersectan. Quiere decir que estamos cubriendo la demanda neta que tendremos que estar cubriendo a lo largo de esos 2 meses al final de los 12 meses, ¿no? Con esta tasa de producción constante. Entonces, bueno, pues finalmente va a haber periodos en los que no tendremos inventario suficiente, vamos a tener backorder o bien faltantes de producción para satisfacer las órdenes de los clientes prácticamente en la segunda mitad del año, ¿no? Así es como se ve la gráfica. Los inventarios, pues bueno, si no tenemos, no representan un costo, ¿no? Simplemente es costo de, bueno, son faltantes. Podrían implicar un costo, tal vez si tuviéramos multas, ¿no? Si habláramos y va una nueva variable para este modelo. ¿Qué pasa si tenemos faltantes? Tal vez los faltantes los contabilizamos como un porcentaje del valor de la mercancía que valiera ese faltante por alguna penalización, etcétera. Ah, bueno, entonces ya implica otros costos nuestro modelo de plan de producción. Entonces se pueden ir agregando variables. Sin embargo, con las variables que tenemos hasta aquí, digamos que fuerza laboral constante implicaba tener 478 empleados, ¿no? Y de esos 478, mantener la fuerza laboral durante todo un año, y nos iba a implicar un costo entre salarios, despidos, contratación, inventarios de 3.6 millones. Preguntas, chicos, hasta aquí. Ok, bueno, entonces vamos finalmente a ver el segundo problema. Muchas gracias ahí, Jorge. Aprovechando que ahorita ya nos queda relativamente poco tiempo, veamos cuál fue el costo que te dio entonces el segundo modelo. Sí, me dio esto de 10.108.000. 108,000, correcto, ¿no? Entonces, esos costos están bien. Lo que finalmente hiciste fue, para estrategia cero inventarios, pues ir definiendo la cantidad de empleados que necesitabas en cada periodo, ¿no? Y tu cantidad de empleados es correcta. Así que bien, o sea, eso estaba bien. El de cero inventarios, ahí nada más consideren, chicos, que si hay posibilidad de recuperar estos faltantes, bueno, pues el faltante en un periodo se convierte en demanda, por así decirlo, demanda neta del periodo siguiente. Bien, ok, chicos, entonces, Jorge, si me mandas también tu archivo, por favor, y los demás que también se anotaron, por favor, envíenmelo a que veamos sus resultados. Les estaré dando las 2 participaciones que les mencionaba. Y bueno, a final de cuentas, pueden ustedes ver que en estos modelos pueden cambiarse las variables y se pueden obtener costos diferentes.
algo que quiero que observen es, tenemos dos modelos. Finalmente el inventario cero está siendo sumamente caro, es 3 veces más caro que el de fuerza laboral constante. ¿Qué quiere decir? Que estamos penalizando demasiado el costo de estar variando la fuerza laboral. Tal vez podríamos buscar otra solución donde pudiéramos variar un poco la fuerza laboral y después mantenerla constante, ¿no? Para ver si es que con eso logramos un costo óptimo o mejor. En el caso de la programación lineal nos permitiría realmente ver cuál es la solución óptima ante este modelo. Obviamente que si cambiamos una variable, entonces habrá que hacer ajustes a esa programación lineal que no son tan rápidos ni tan fáciles, ¿no? Podemos, por último, nada más ver en este caso, Jorge, del primer modelo, que es el de cero inventarios. Vamos a cambiar tantito los parámetros. No sé si tú lo tengas formulado. Sí, ¿Sí? Tienes los 24 días, tienes el pronóstico, tienes el inventario inicial. Vale. ¿Qué pasa si entonces ahora vamos a procurar de que no haya faltantes? Que sea en para el de el arriba. modelo lo estamos viendo, ¿no? Entonces, para que no hubiera faltantes en el mes 7, ¿no? Implicaría poder contratar más personas para ese periodo. Eh, tuvimos solamente como faltante en ese periodo, son 439, ¿verdad? 439 piezas, el faltante del primero, 1542 entre los 2 meses, 1542. Esto entre la tasa de producción, que es 2, y son 24 días laborales. Ok. ¿Qué pasa si aumentas desde el mes 4 323 empleados? O sea, sería, vamos a jugar un poquito con esta simulación. O Suma sea, de 323 a este. 323. Okay. Y a estos abajo igual, ¿no? No, todavía no. Solamente deja ese mes con 801. ¿Cómo se movió tu inventario para el periodo 7? ¿Le puedes dar control Z para ver cómo cambió? Ok, sí cambió. Tienes de un negativo de 439, pasaste a 811. ¿Puedes regresarle el valor que tenías? Por favor, con control Y. A ver, listo. Ahí está, listo. Entonces, bueno, repite por favor la cantidad de empleados para el siguiente periodo. 801 igual. 801, sí. Vale. Y luego, ahí tienes. Que tu inventario sigue siendo mayor, tienes 2611, al final del periodo 7, 456. Ok, repítelo un mes más porque tienes faltantes en el periodo que sigue. Ok, y ya después de eso, pues parece que vas a tener mucho inventario. Ahora lo que falta es ajustar La suma, ¿no? la capacidad que tienes ahora, porque es demasiado inventario que estás teniendo. Bueno, si aparte el costo de inventarios ahorita sí es toda la columna, ¿no? Si lo puedes colocar, por favor, como suma.
Ajá. Costos de inventario siguen estando altos. Pero bueno, aquí, por ejemplo, estamos viendo un escenario donde ya no hay faltantes, ¿no? Y de alguna manera anticipamos periodos, pico, ¿no? Otro escenario hubiera sido simplemente aumentar la fuerza laboral en el mes pico, ¿no? Y bueno, ahí les podría dar otro costo que estoy seguro que les va a dar más alto, porque si mantienen esa fuerza laboral solo por un mes, implica contratar de golpe mucha gente, y si los llegan a despedir, bueno, pues incurrirán en costos muy altos, ¿no? Si quieren eso, ya simúlenlo por aparte, pero lo que les estoy diciendo es, hay diferentes escenarios que podrían simular, ¿no? Y a final de cuentas, ¿por qué nos va a servir esta planeación agregada? Una vez definiendo, y hablábamos de las familias de producto, definiendo la capacidad de producir, digamos que esta fuera la planta de desodorantes de Unilever que hablábamos al principio de la clase, ¿no? Entonces, esta es la planta de desodorantes y hablamos solamente de los desodorantes, ¿no? En aerosol. Pueden venir que la marca Dove, la marca Rexona, la marca que ustedes quieran, tienen diferentes volúmenes de llenado, seguramente algunos procesos por la mezcla, etcétera, cuidados que haya que tener con el tipo de material, si es inflamable, si no es tanto, etcétera, correrán a diferentes velocidades de producción, ¿no? Pero pensemos en este caso, que bueno, primero se inicia planeando una capacidad para la producción agregada, ¿no? Y que nos va a permitir producir, de acuerdo a la producción acumulada, dijimos que eran, ¿cuántas unidades, Jorge? Creo que eran, Mande. para este plan, ¿cuánta producción acumulada te queda? Te quedan 32,000, ¿no? 184. Entonces, digamos que en este caso, esta empresa lo que diría es, bueno, voy a definir una capacidad para que total año produzca 32,184. En este caso, dijéramos que fueran los desodorantes, ¿no? Entonces, desodorante. Después va a venir en el proceso de planeación, ahora sí hay que bajarnos del nivel jerárquico de planeación, un nivel más abajo, que va a ser descomponer esta capacidad en el MPS de cada producto. El MPS es lo que se llama Master Production Schedule. Es un programa maestro de producción, pero ya a nivel artículo, ¿vale? Lo vamos a ver en las siguientes sesiones, pero si partimos de que tenemos 32,184 desodorantes a producir, empezaremos a ver contra el MPS, ya a nivel artículo, dónde tendrían que estar entrando cada una de las producciones por variante de esos desodorantes, ¿no? Entonces, este es el primer paso, definir una capacidad a partir de la planeación agregada, y después vendrá un poco la programación o secuenciación de esas producciones, ¿vale? Entonces, chicos, Jorge, si puedes guardar este archivo y nos lo compartes, te lo agradezco, ¿vale? Sí, profe. Y para los demás chicos, ahí con los comentarios que tengo, bueno, los nombres que tengo, les estaré revisando el ejercicio y veremos las participaciones. ¿Alguien más, antes de que terminemos, tiene algún comentario adicional? ¿Dudas?